El universo nos da todo lo que queramos, si lo pedimos. Si clamamos con el corazón, ya sea en base al desespero o estando exultante, porque entonces invocamos nuestro ser real, su potencia y sus posibilidades de manifestación infinitas. Qué gran pena es después ver cómo los hombres, nuestro filtro humano, le solemos poner freno o incluso anulamos el regalo del universo en nuestras redes de ignorancia, ya sea uno mismo, uno solito o entre varios en relación. Por ejemplo, uno solito porque se echa para atrás, se sobrepone el miedo, se sobrepone la mente enseguida después, o se desvía a fines egoicos. Esto es muy claro en Reiki, cuando se personaliza algo que pone en relación y las personas vuelven a crear separación. Todo lo contrario a una reunión o bien una falsa reunión, ¿sí? Según unos patrones de mercado y unos intercambios no naturales entre las personas y nada espirituales, eso todavía más. O buscando el brillo personal en vez de cantar a la gloria divina. También puede ser entre todos porque despierta envidia, despierta persecución y cuánta hoy día. Pueden haber acusaciones, mentiras que detengan un proyecto o un no proyecto, como les llaman esos jóvenes que les deseo verdaderamente, hace falta, esos jóvenes despiertos de One Nation. Les deseo lo mejor, les deseo realmente que el no proyecto de One Lab, lo podéis mirar en la web, se haga realidad. Pero en todo caso, cuando pidieron, 200 hectáreas para este no proyecto, el universo se las ofreció enseguida. Lo que pasa que después toda la mentira de la sociedad, el miedo a la libertad, les ha puesto un enorme obstáculo en el camino. Con Reiki porque es la práctica reina de este lugar, y ni siquiera quiero decir práctica, pero es para ahora entendernos más fácilmente. Dejamos literalmente la luz abrirse paso y obrar por nosotros en vez de nosotros, y obrar en nosotros como en todo a la vez, entregados al amor divino. Se aparta la ignorancia inmediatamente y bañamos en esta indescriptible, la verdad, infinita sutileza amorosa, infinita sabiduría que no tiene nada que ver con todo el conocimiento que podemos acumular, sostener en nuestra cabecita, explicar, etcétera. Es que es como no hay comparación posible, no hay mesura. A veces, alguna vez me han dicho que, bueno, tú, como soy extremadamente sensible al Reiki desde el primer momento, o despierta para ello respecto a muchas personas, tú te llevas el Reiki para ti, si cuando el otro no siente nada, ¿no? No es así. No es así porque, lo primero es que Reiki no es una terapia, entendido como lo es por el hombre moderno, donde hay un terapeuta y un paciente, algo así, ¿no? Eso es una desviación. Hay en todo caso un canal puro, para lo que es el verdadero Reiki, un canal puro en el momento de la sesión, por lo menos, y un receptor, pero ni siquiera, porque ambos finalmente son receptores y ambos son canales. Y ambos están entregados en ese momento a las manos divinas, y esto es inmensamente más grande que nosotros, obviamente. Y más que esto, que a cierto nivel que se vive muy pronto en Reiki, no hay ni tú, ni yo, ni siquiera este cuerpo, ni ningún cuerpo. Así que podemos ver cómo está solamente el campo de conciencia y no hay, como lo diríamos mentalmente, no hay nada, ¿no? Lo que sí es cierto, sin embargo, y que he averiguado mucho con ejercicios de luz, es que si tú canalizas, ofreces, das energía de amor universal,
y alguien la rechaza finalmente o la desvía, entonces es curioso, pero sí que se dirige de vuelta al emisor. Hay una especie de ley de equilibrio del amor natural. Y bueno, no, bueno, simplemente la luz llena allá donde está la abertura y puede hacer vamos a decirlo así, este camino de vuelta hacia el emisor. Quería precisar que todo lo que, bueno, por lo menos lo que me ocurre, lo que capto en Reiki no es fenómeno mediumnático o poderes psíquicos, es más allá de la psique. Es directamente, el otro día mi Daimon me dio la palabra al despertar, curiosamente porque se ha confundido en el mundo moderno, como lo dijo muy bien Honegi, ¿no? La intuición, se habla solo de una intuición cuando hay dos, digamos, una intuición vital, vamos a decir así, y una intuición a otro nivel que es verdaderamente intelectual, metafísica, en el sentido metafísico. Y esto en el sánscrito se llama pratibha. Tiene otras también acepciones derivadas de estas, por ejemplo la intuición poética y que te pone en contacto con las musas, pero propiamente es la intuición metafísica, es la que nos permite precisamente ir directamente más allá de la herramienta mental, de nuestro nivel mental y acceder, en mi caso acompañado de visión en el intermundo, ascender a nivel de lo que es muy claro en el hinduismo, con la metafísica pura, el nivel de Buddhi o intelecto superior, que nosotros hemos llamado intelecto santo, intelecto puro en nuestra tradición. Y es más preciso en el Vedanta. Eso nos lo explica Honegi, no os lo recomiendo porque siempre que hay que volver a quien explica de verdad, quien conoce y no repite como un loro las cosas, aunque sean conceptos. Y en este caso, sobre el Vedanta y la metafísica pura, empezó a explicarla al occidental con toda precisión Honegi, ¿no? Porque era un hombre iniciado y estaba verdaderamente a la altura para hablar de ello, sobre los estados del ser y los grados de la manifestación en el hombre y su devenir según el Vedanta. Y que, por cierto, ahora mismo está casi como descatalogado y es otra cosa más que queremos aportar en nuestros libros de sol, pero nos vemos solos y no podemos, no damos abasto, pero algún día si Dios quiere. Entonces, volviendo a la Buddhi, es un nivel verdaderamente supraindividual. Es un principio informal, entonces antes de la forma, entonces por lo tanto antes de los estados verdaderamente individuales, ya sean humanos u otros, es el primero de la manifestación de Prakriti. Entendió Prakriti como la sustancia, si Purusha es la esencia. La esencia se queda como, vamos a decirlo así, no manifestada, y lo que llamamos Maya o manifestación tiene que ver con la sustancia. Creo que es la mejor manera de traducirlo, esencia y sustancia. Bueno, pues ese nivel de Buddhi que aquí el hombre occidental ha anulado completamente y no entiende esto. Sin embargo, los místicos o toda persona, no sé, espontáneamente o por hacer un ejercicio espiritual puede acceder directamente a ese nivel que trasciende, no solo trasciende la mente y la conciencia individual, sino que trasciende esto, la manifestación individual, y va más allá, va a un principio informal, que es el mundo de las ideas, del que hablaba Platón, y allí es donde captamos los símbolos, que son símbolos universales, que son el lenguaje de la ciencia sagrada, y es lo que Jung, es el error que comete Jung en su marco todavía racionalista, que todavía demasiado estrecho, ¿no? En meter todo los símbolos y arquetipos en el inconsciente, cuando no hay vamos a decirlo así más directamente, yo le llamo nivel supraconsciente, y no tiene nada que ver con lo que está en el inconsciente, ya sea individual o colectivo, como decía Jung. Pues bien, Reiki verdaderamente es tan simple y palmario como el amor universal. Y por eso da tanto miedo, inexplicablemente, con lo simple que es, porque ahí no hay nada y está todo, ¿no? Y es el mejor reflejo de ese vacío pleno, que es la realidad última. Y Reiki, concretamente, tiene 3 ventajas. Primeramente, no es discursivo. Entonces se aparta directamente, muy fácilmente, la mente. No vienen ahí las instrucciones de nadie, ¿no? Como cuando se escucha una enseñanza o a un gurú.
y verdaderamente se deja acudir directamente. Esto ocurre, la ayuda divina y por ayuda divina. Es algo difícil de comprender para la mentalidad tan poco mística del hombre occidental moderno. Se puede comprender, pero tampoco hace falta, es necesario comprenderlo. Basta con vivirlo y sanar y experimentarlo directamente. Tampoco, esta es una ventaja, se aparenta a una técnica, ¿no? A ver, sentarse así, a ver, vamos a fijarnos en la respiración. Cualquier técnica de meditación o cualquier técnica yógica en general, que a veces pueden generar una trampa, porque la mente consigue pronto vencerlas, al poco, Al principio es guau, realmente entras, ¿no? Y te aparta la mente, te calma la mente, pero después la mente es muy astuta y precisamente porque intencionaste, vamos a decirlo así, calmarla o apartarla, a veces recobra mucha mayor fuerza. Esto no ocurre con Reiki porque no hay esa apariencia de técnica, es directamente como una entrega, ¿no? Y bueno, y a ver lo que pasa. Y finalmente, eso también parece importante, porque los sabios, y los hay, y hay verdaderamente gurús iluminados hoy día y por todo el planeta, te pueden enseñar la vía perfecta, tal y como, ¿no?, ellos la han vivido, y mostrarla a los hombres con el lenguaje, que es siempre limitado, pero pueden transmitir, verdaderamente transmitir directamente. Y eso ocurre sin duda. Pero en el fondo, si te sueltas del todo, vamos a decirlo así, Dios mismo te indica la vía perfecta para ti desde dentro. Y no hace falta ni tumbarse a Reiki, pero sí hace falta esa entrega absoluta en un momento dado. Y en cada cosa, no importa, no importa tener un ambiente espiritual, no importa hacer actividades espirituales o no, con los elementos de tu propia vida, aunque sea una vida disoluta, aunque sea una vida, vamos a decir, exagerarlo, de criminal, si hay esa intención y si hay esa entrega, verdaderamente con cualquier elemento de tu propia vida cotidiana, puedes tener la guía perfecta y la vía perfecta mostrada, vivida como es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Puede estar indicada por una voz o puede estar como directamente como puesta en acción con las cosas más cotidianas y más nimias y menos aparentemente espirituales del mundo. Así es. Todo poeta ha profetizado sobre esta nueva idolatría y el mal inconmensurable que acarrearía para la humanidad y la creación entera. Todo poeta la ha sufrido en carne. El mal de olvidar la gran ciencia del alma. Es una demencia absoluta y un crimen cuya mortandad empieza por la extinción de las almas despiertas y sensibles, sofocadas en tanto materialismo. El escalpelo y la lente científicos que fragmentan y clasifican, que diseccionan y discriminan, que etiquetan y condenan. Ve el genio poeta como una enfermedad, como un gen defectuoso, como una subcategoría humana. Y estamos hablando del ser poeta de verdad, no de lo poético, como decía Cocteau, y hoy día diríamos aún menos de aquellas producciones racional sentimentaloides que llaman poesía. Estar así configurado es improductivo y ridículo, sino molesto y ofensivo al bienpensantismo liberal del hombre de la modernidad materialista. No produce amigos Facebook ni interés viral. Tal vez despierte una envidia, pero ya es muy subconsciente. El ser libre, esas alas del ser poeta. Y se prefiere creer en la mentira general, porque el animal social, para él la soledad es una vergüenza, es algo insoportable, es el horror mismo. La gran ciencia, esta ciencia del alma, no se aprende allí fuera.
se revela interiormente y es por la experiencia directa que uno accede al despliegue del conocimiento sobre esta ciencia. No puede ser de otro modo. Y para que a uno se le revele interiormente la ciencia del alma, debe abrir su corazón, debe tener el espíritu libre y abierto a toda posibilidad. Pero lo que ocurre es que fácilmente nos cerramos por las identificaciones hasta el punto sangriento de las guerras exteriores, con banderas, con la sangre, con las posesiones, con modos de pensar, ideologías, con niveles de titulación y cargos profesionales, y nos ponemos una placa, una medalla, un caché, una actitud para ser. ¿Cómo podría libertad tener un nombre o una forma particular? Pero nadie nos alerta a tiempo de todo esto. Al contrario, la sociedad incide en la identificación. Bueno, la propiedad privada es una institución de nuestra sociedad occidental. Nos colocamos en un grupo de identificación para ser defendidos, para no quedar solos, porque finalmente no sabemos defendernos por nosotros mismos, porque el verdadero sí mismo no necesita defensa. Doy testimonio del crecimiento y multiplicación espiritual cuando uno entrega su persona u obra al absoluto. Y es que es algo muy ajeno a la mentalidad moderna, egoico-socializada, que ha acabado inversamente dándole valor a algo solo por su recepción o incluso puntuación, cantidad en el mercado libre. Sin embargo, aseguro que incluso haber sacrificado la identificación de algo nada mediocre como el ser una poeta, un alguien poeta, me trajo recompensa espiritual. Y en un acontecimiento indecible fui como sobrenaturalmente iniciada, viviendo el propio entierro de mi yo poeta bajo un árbol sagrado. Pero esto no se puede contar en palabras. Esta es una cuestión, la del referente al absoluto, muy importante. Es alejados de la causa de las causas, ¿no? Por lo tanto, también de la salud, el hombre moderno ha perdido esta verticalización, ¿no? que devuelve el ejercicio espiritual cuando es bien llevado, y razona solo de manera horizontal. Sus preocupaciones están del orden humano, demasiado humano, diría Nietzsche, solo en la horizontal. Es la socialización, ¿no? Un aplanamiento de sus dimensiones, incluso la de la espiritualidad rebajada esta. Entonces la mente se acostumbra y desestima lo que no tiene reflejo o repercusión social. Y sobre todo, como ya lo vio proféticamente Hodgkin, ¿no? En el reino de la cantidad, ¿no? De manera cuantitativa, por encima de la calidad. En la horizontal, hasta el artista, ¿no? que es persona más afilada de alma, ya no sabe tomar por único testigo el absoluto, ¿no? Cuando decía Chekhov, siempre me acordaré que uno no es tonto por escribir cosas que tampoco sean de gran escritor, sino por enseñarlas, ¿no? Esto era en el siglo XIX y estamos del revés. Entonces ya no sabe tomar solo por testigo el absoluto. Es como que eso ya no tuviera validez porque no existe. Ya, Dios ha evacuado en la mentalidad, ya es así. Y entonces, aunque no se den cuenta, orientan y adecúan, modulan sus trabajos, sus discursos según el gusto y también los modos de emisión y de recepción impuestos, de hecho, por el tecnocapital, o sea que se adecúan realmente a las artimañas mismas del anticristo, entrando en una contradicción total y sin conciencia, que es lo peor. El anticristo porque reina en esta época. Entonces son todas cuestiones de agradar, agregar, compartir, comentar, tutorizar, incluso agradecer cuando es desde el piñito personal, la magnanimidad está egoica, ¿no? Es todo un falseamiento que lógicamente hace esclavo a la persona, la va haciendo cada vez más esclava y además la hace esclava las cantidades, ¿no?
y a formatos predeterminados o alargadas de lo que necesita expresar el alma, tomadas por buenas o no, si hay que decirlo en breve porque si no, no me van a leer o cosas de estas, ¿no? Tweets y twats, tronchando el flujo natural, la necesidad de expresión real de su alma y tronchando el verbo con V mayúscula si hace falta, y se confunden sin distinguir puede ser algo muy largo y en realidad sintético porque es muy profundo, y algo muy corto pero por pura inanidad. Entonces se confunde la síntesis y la inanidad, la enjundia y la superfluidad. Un drama. Solo cuando dejes de ser ocupado y de estar preocupado por estas cosas que preocupan a los hombres y conforman sus vidas y conforman el mundo, entonces podrás ser visitado. Entonces sabiduría vendrá a ti. Entonces no es que conocerás, sino que serás el conocimiento. Finalmente no es una cuestión de creencia o no creencia, ¿qué más da eso? Es una cuestión de fe. La fe es algo diferente. La fe es algo que si la tienes, abre la puerta a la posibilidad de experimentar lo real, de tener una experiencia directa de la verdad. Entonces, ¿qué más da lo que hayas creído o no lo que no hayas creído? Es tan superficial. Bueno, y así me ocurrió. Sobre todas estas cuestiones que ni creía ni no creía, ni me había planteado ningún debate sobre ángeles ni nada sobrenatural, cuando me empezó a ocurrir, pues curiosamente lo vives de una manera muy natural. Y solo al cabo de mucho tiempo de tener esa compañía, que finalmente digo, pues esto es un daemon, porque era bastante constante en unas condiciones que desde luego son favorables, es decir, que o bien llevas cierta limpieza por estar en mucha práctica espiritual, o soledad y silencio suficientes para que se acerque esa compañía, etcétera. En todo caso, me iba dando palabras que son, en general, nunca son inductivas hacia algo, solo son sugerencias. Es algo tan suave y tan juguetón en su forma de expresión. Suelen ser alertas por algo duro, negativo que vaya a pasar, algo inminente, algún peligro, algún daño. Te alerta de ello. O algunas recomendaciones para tu camino espiritual, cuando formulas consciente o inconscientemente algún deseo de saber o te ves un poco perdido, entonces te da a conocer, pues qué sé yo, por ejemplo, maestros espirituales que conscientemente no sabías sobre ellos, te pone en contacto con ello, también te da palabras de consuelo, de aliento y de confirmación, diría. Es decir, que en esos momentos en que uno está un poco, le entra un poco de duda por tanta soledad y poder hablarlas con nadie, etcétera, etcétera, me han venido en esas ocasiones palabras de confirmación. Pues, por ejemplo, la palabra consagrada en hebreo, o que recuerdo ahora mismo, bueno, pues este ha sido un ejemplo. Y bueno, pues a cabo de mucho tiempo se me ocurrió preguntar, pero bueno, ¿quién es este o esto? Y en otro momento, estando con agua, con un barreño, lavando a mano, me vino, se formó la palabra Gabriel, el ángel Gabriel. Y en el momento, aparte esto de mi mente, porque lo recibí con la mente, la reflexión, no lo recibí con la mente, pero el segundo después ya estaba en la reflexión mental y pensé, bueno, vamos a ver, lejos de ser digna de esto, pensé, ¿no? Porque asoció la figura del ángel Gabriel a la anunciación a María, ¿no? Al dictado del Corán a Mahoma, al dictado de la regla a San Pacomio, qué sé yo. Entonces me parecía como demasiado, ¿no? Vamos a decirlo así.
Pero después, poco a poco, por la experiencia misma, por la lectura de Henri Corbin sobre la mística iraní, sobre mi conocimiento y, bueno, vía del hermetismo, pues efectivamente sí que, bueno, se la ha podido llamar Christos Ángelos, o se la ha podido llamar el ángel Gabriel, o se le puede llamar la guía celeste, pero es un poco la misma figura. Y sí, lo que ocurre también es que no siempre, me parece, muchas veces ha sido esta figura, pero en otras ocasiones me parecen otros ángeles, otra entidad, y, y vienen en algunas ocasiones, se acercan con notas como un gran revuelo, como un torbellino, como un estruendo, pero muy particular, porque no corresponde a ningún parámetro de los que tenemos, ¿no?, a través de los sentidos corporales, de sonido, movimiento. Es de otro orden, pero se parece algo así como un torbellino que te anuncia que va a venir y ¡plaf! Y entonces vienen esas palabras o esas frases algo simbólicas. Y como lo sugiere la palabra misma, idolatría, la idolatría es la inversión de la adoración consustancial a la naturaleza del ser humano. Y esta ciencia moderna es la gran usurpadora que ha trocado la verdad por un vil sucedáneo de la demostración científica, la verdad científica. Ha trocado la experiencia individual, directa de la verdad en el cuerpo humano, en todas las dimensiones del cuerpo, en tu ser, por la experimentación en laboratorio, en la ilusoria materia, en lo absolutamente relativo. Y como dijo Jean Cocteau de una manera maravillosa en el Testamento de Orfeo, solo las cosas vulgares pueden prestarse a demostración. Piénsalo. Escuchen lo que decía el místico Jacob Böhme. La magia es la cosa más secreta porque está por encima de la naturaleza. Hace la naturaleza según la forma de su voluntad. Es el misterio del trinario, entended, la voluntad en el deseo por el corazón de Dios. Tal cuanto la voluntad modela en la sabiduría, tal lo recibe la magia deseante, porque lleva en su propiedad la imaginación o un atrayente. Y nos decía Louis Cathieu en el siglo XX que la proyección mágica es un acto difícil por encima de todo. Pocos son capaces de realizar ese misterio de la transfusión energética del voltio. Y hacía una analogía, lo mismo que la procreación exige para dar lugar a hacer una carga psíquica producida por el espasmo de amor. ¿Y qué nos dice el maestro contemporáneo hindú Isha Sadhguru? Si hay algo que va más allá de las permutaciones y combinaciones, ya no son matemáticas, sino magia. De tal forma que ser maestro de este elemento mágico es la dimensión más fundamental del yoga. La magia y los milagros son si pones el corazón. No haya sombra de duda en tu corazón. El caso es que vivirás esta magia y de una manera muy natural cuando te relaciones, cuando estés abierto y en relación con todos los elementos y las criaturas de este universo que son sagrados. Cuando veas las aguas fluir de un río y las contemples como lo que son y invoques como si fuera una divinidad y le hagas una simple petición, un deseo puro. Cuando le ruegues a la Virgen o simplemente le dirijas a ella tu sufrimiento como si lo hicieses a una madre o a un amigo, entonces tendrás una respuesta del universo, una respuesta mágica del universo, una respuesta poderosa, siempre ajustada a tu caso y a tu rogación,
obtendrás y vivirás de una manera mágica esa respuesta, porque todo en el universo se responde, se puede ver de esta manera. Dicen todavía las personas de pueblos nativos que todavía viven en lo poco que queda de naturaleza salvaje sobre el planeta, dicen que todos los elementos de la naturaleza, todas las criaturas, las montañas, los lagos, dialogan entre sí. Es una red interconectada, que podemos verlo así, como una red interconectada, porque realmente en última instancia todo es una sola cosa. Es decir, que cuento estas experiencias, muy a menudo las cuento como si hubiera esta persona aquí, este yo, que tiene estas experiencias en las que el universo o otra criatura del universo le responde. Pero es que en realidad todo es uno. Esa manera de conectar directa, pura, es la de nuestra propia conciencia. Y a ese nivel la conciencia es una, es la misma en todos. La conciencia pura es la misma en todos. Entonces, de aquello que nos creemos receptores, en realidad somos los emisores o por igual. Hay una identidad entre el emisor y el receptor. Esta es la realidad última, pero para hacerlo más comprensible, más narrable también, pues se suele tomar un posicionamiento más dualista. Pero la verdadera conciencia es estar en esa conciencia que es solo una. Esta magia es un juego. Todas estas respuestas que te puede aportar el universo son muy juguetonas. Así comprendí por qué se dice de Sri Krishna que tenía pasatiempos trascendentales. Mientras aquí tenemos costumbre de violentar los 4 elementos de la textura cósmica, que sea dentro o fuera del planeta Tierra, y ahora mismo nos llegan unas horrendas vibraciones de las latitudes norte, aurora y atardecer al borde del Ganges, sagrado Ganges, cantos y celebración al Altísimo bajo todas sus formas. Ma India, reserva de amor y salud. Yema Ganga. La conciencia es una, así que no te desanimes, porque si saludas al Ebro, como hacen los hindúes a Ma Ganga, con un corazón puro, te vas a sorprender del poder omnipresente, omnisciente. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Cuando uno regresa de la India, de las sagradas orillas del Ganges, donde se invoca Ma Ganga por lo menos 2 veces al día, con ceremonias sagradas en su honor, es muy difícil soportar aquí en Occidente cómo tratamos las aguas y esa indiferencia y esa falta de conexión con lo sagrado y ese daño que nos infligimos a causa de esto mismo, por esta razón, y sobre todo durante la pandemia, puesto que ¿qué puede haber más purificador que una ablución? En todo caso, como triste consuelo, establecí inmediatamente, no pude evitarlo, una conexión entre el Ebro y Ganga. Y siempre que veo correr las aguas del Ebro, siempre estoy invocando a Ebro Ganga, Ebro Ganga. Y cuando mi corazón está dolido o formula, a veces sin quererlo, incluso una pequeña petición, siempre me ha respondido mágicamente. La última vez fue inmediato, después de haber contemplado las aguas de Ganga y de alguna manera haberle rogado mitigar algún sufrimiento. Lo primero que me ocurrió fue abrir YouTube y se me apareció una de estas sagradas Aarti al borde del Ganges. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa para empezar, para volver a ver ese lugar, esas personas y concretamente ese ashram de Rishikesh donde estuve, Parmaniketan? Bueno, la conciencia está allí como aquí, pero en el plano relativo he sido impedido como todos.
en mi caso de volver a las orillas de Macanga por el COVID y por tener a mi cargo a una pariente dependiente, con lo cual no vean la doble conmoción de estas imágenes. Dicen los sabios de la India que es una bendición en sí mismo tener la oportunidad una vez en su vida de estar a las orillas del sagrado Ganges. Y sin duda, además, Macanga hace un regalo espiritual a todo aquel que se acerca de forma contemplativa o con devoción a sus orillas. Estando en Rishikesh, no hubo nadie con quien hablase que no me contase algún favor que le había hecho Macanga. Y asimismo me ocurrió inesperadamente al cruzar un puente, el de Laxman Jula, que se me fue completamente la mente. Para buscarle un símbolo fue atravesando un puente suspendido. Se me suspendió completamente la mente. Así que puedo asegurar que seguimos funcionando perfectamente, sin manas, como le llaman en la cultura hindú, a ese nivel de nuestra constitución anímica. Es cierto que al regresar de India es difícil soportar el materialismo duro de Occidente. Occidente es como un niño tonto de esos que te hacían ahogadías en la playa, ¿no? Una tras otra. Estas ahogadillas que nos quieren aplastar, ¿no? Y que quieren aplastar todo brote de vida espiritual, toda consagración a la vida espiritual, todo intento de reunir las personas en satsang, de sustentar un ashram a la occidental, etc. Es muy difícil en el plano humano, pero hay ese plano de uno, ese plano de interconexión, como se quiere decir, que es por lo cual animo a todo el mundo a entrar en conexión o a alzarse, como se quiere decir, a este plano para poder obrar salud para uno mismo y para todo. Macanga fluye para todos, irriga todas las tierras que atraviesa sin distinción. ¿Cómo es que para nosotros existe esta pequeña diferenciación, cuando la Madre Divina es una? ¿Y cómo no va a ser misericordiosa para absolutamente todos? Ay, así es, pero somos nosotros, de nuestra pequeña voluntad, nunca jamás la voluntad divina, que hace esta distinción, que hace que no puede la Virgen hacer milagros o procurar tantas gracias para quienes le dan la espalda, comparado con para quienes la consideran, la ruegan y la adoran. Así se apareció a Santa Catalina Labouré, la Virgen llamada la Medalla Milagrosa, y eso le explicó directamente. Los rayos de luz de los anillos que llevaba la Virgen son el símbolo de las gracias que obtengo para quienes me las piden, y las piedras que no arrojan rayos son las gracias que dejan de pedirme. Esta horrible diferenciación es por nuestro horrible abandono de la adoración a la Virgen y de petición a la Virgen. Esto es lo que nos ha ocurrido. Sin embargo, si uno va a la India, todavía hoy día, sea el rico, sea el pobre, sea un juez, sea un vendedor de mangos, todo un niño o un anciano, absolutamente todo el mundo hace interiormente o exteriormente alguna invocación, alguna rogación, algún agradecimiento a la divinidad, a alguna de las divinidades. Mientras aquí incluso se ha llegado a que se mofen de ello. Nunca he sido de devoción mariana en el sentido exotérico, era una figura demasiado maternal o así. Sí, me he relacionado con su faz esotérica, digamos, como los filósofos puros de nuestra tradición y los herméticos con la Sofía, que significa sabiduría. Esa sabiduría asistente de la creación, nos dicen las escrituras, pero nunca así como directamente como se la invoca, como divina intercesora.
pero me ocurrió espontáneamente al seguramente haber una preocupación de tipo maternal por querer rescatar, y así lo digo, rescatar a una pariente de la residencia y casi de la muerte durante la pandemia, y se reveló a través de signos la intercesión de Nuestra Señora. Como soy escribiente, se me reveló en varias ocasiones, y especialmente a través de las palabras, pero también a través de esa red que tejemos por amor, esa red de amor, esa red espiritual que está más allá de tiempos y espacios. Cuando en alguna ocasión hemos establecido una conexión de amor con alguna figura, como en este caso es la voz de Chanterelle, la compañera de Lanza del Basto, cantando el Stabat Mater, pues también en un momento de agonía, en la espera durante el rescate, oí, se me formó el sonido del canto por Chanterelle del Stabat Mater. Por poner algún ejemplo de palabra, se me formó la palabra Aldeasoña, no caí en el momento exactamente, pero es que resulta que unos años atrás, cerca de este pueblo, alguien me contó que se había encontrado dentro de la iglesia, dentro de los muros de la iglesia, una virgen de esas negras que había sido escondida visiblemente durante la guerra civil, y la llaman Nuestra Virgen de Aldeasoña. Y por haber tenido un vínculo con por haber escuchado esa historia, seguramente con fe simple, directa, uno de esos signos fue por la palabra Aldeasoña. En otra ocasión en que rogué ya en conciencia, me pregunté qué podía hacer más para que fuese exitoso ese rescate. Se me recomendó, y lo transmito como divino consejo, cantar la letanía lauretana. La santa patrona de la ciudad de Tortosa es Nuestra Señora de la Cinta, pero hay otra virgen lugareña en los montes que dominan Tortosa, que suben hacia el Coll del Alba, donde se encuentra una ermita, y a Mig Camí, donde se encuentra otra ermita llamada del Mig Camí, se habla de una virgen, seguramente aparecida en algún momento, pero no he encontrado ningún rastro de historia sobre ello, que es la Virgen de la Providencia, que tiene una representación de aquellas tipo cónica. De hecho, hay muchísimas leyendas del lugar en relación con su manto, con la caída, lo que sería la caída de las estrellas de su manto, porque resulta que en estos montes, por cuestiones geológicas, se han encontrado siempre muchos fósiles de 5 puntas, a veces en forma de estrella, alguna rara vez en forma casi de cruz, por tener la estrellita 4 puntos. De la corona de estrellas de la Virgen se hace en relación a esta Virgen de la Providencia de Tortosa con estrellas de 5 puntas, lo cual es muy interesante porque es el pentagrama mismo. Cuando no sabía todavía que se llamaba la Virgen de la Providencia, me relacioné con ella bajo el nombre de la Virgen del Coll del Alba, en un triste acontecimiento de mi vida, que fue el entierro de mi madre. Subí a llorar y a cantarle a la Virgen un escrito que tengo, un poema que recoge mi libro titulado Apocalipsis Mon Amour, o la medicina del amor, que acompañó el tiempo de espera, de agonía, por el rescate también de mi otra madre, mi madrina, y la Virgen me procuró al instante una experiencia que viene en este poema, que fue de fusión, como de sentir a mi madre siendo uno
con la naturaleza que estaba ante mis ojos desde la cima del Coll del Alba y conmigo misma, porque ya no hay distinción, ya no hay un yo, un cuerpo, un contorno. Al año siguiente, también en el aniversario, también me respondió la Virgen, pero bueno, ya he contado demasiadas cosas. En todo caso, quisiera acabar con estos versos que me golpearon la conciencia cuando leí en los símbolos atribuidos a Pitágoras esta frase que es finalmente el tema de todo este audio. De los dioses y de las cosas divinas, nada se dice de maravilloso que no debas creer. Así es todo ganancia.